Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, siempre que voy a dar una charla pido que sea no después del almuerzo inmediatamente, porque la gente está medio dormida y demás. Creo que hay un peor momento que es hablar después de 3 campeones del mundo. Está complicado acá levantar el clima. Les agradezco a los 34 que se quedaron. Y por otro lado es bastante sintomático, ¿no? Porque es un tema del cual en general no se habla y que es importante que hablemos. Así que yo voy a tratar de, en los próximos 12.38 minutos que me quedan, al menos tirar algunas ideas que me parece que es importante que se lleven todos aquellos que están, digamos, cerca del mundo deportivo, el mundo artístico y demás. No creo que tengamos tiempo para preguntas por el tiempo, pero yo voy a estar afuera. Después si alguien quiere acercarse y tiene alguna pregunta, duda, comentario, lo que sea, voy a estar el resto de la tarde por acá. Vamos a empezar entonces con una serie de imágenes. En pantalla podrán ver, obviamente, a Mike Tyson. En general, cuando uno habla de Mike Tyson, inmediatamente a la mente de uno viene, bueno, ese campeón explosivo de los años 90. Cada vez que veíamos una película de Mike Tyson, la gente de mi edad, ¿no? Por ahí ustedes, era poner la película, no te podías ir al baño porque te ibas al baño, volvías y ya era knockout. Y esto fue literal lo que me pasó una vez viendo una de las peleas que creo que duró 90 segundos. Entonces, además de ser el campeón pesado más joven de la historia y demás, también tiene la particularidad de que, bueno, fue una persona que en su momento tuvo un patrimonio de entre 300 y 600 millones de dólares, dependiendo de dónde recabamos la información, pero que básicamente lo perdió y de hecho en 2003 se declaró en bancarrota. Dice 2023, es 2003, no tomen malas notas. Pero en definitiva, mientras todavía boxeaba se declaró en bancarrota. Hoy tiene un patrimonio de 30 millones de dólares, no está mal, nadie dice que esté mal, pero es mucho menos que podría tener. Y esos 30 millones, 20 los cobró el año pasado cuando peleó con Jake Paul en noviembre del año pasado. Otro ejemplo similar es Scottie Pippen. Scottie Pippen se retiró hace 21 años. Cuando durante su carrera, gracias al último contrato con Houston Rockets, tuvo digamos, se retiró con más dinero inclusive que Michael Jordan. Sin embargo, malas decisiones financieras, estafas, de hecho el asesor financiero terminó preso, compró un avión que nunca despegó, cometió una serie de errores. Hoy, de vuelta, no llegó a estar en bancarrota, pero en lugar de tener un patrimonio de 400 millones de dólares que debería tener si hubiera invertido con poco riesgo esos 100 billones, hoy tiene 10, 15 o 20, dependiendo de lo que uno mire de vuelta como fuente. Seguimos viendo ejemplos. Cristian Vieri, recordado goleador italiano, perdió 15 millones de euros entre vicios y malas inversiones. Andreas Brehme, este sí que lo sufrimos, nos privó del bicampeonato del mundo que espero que el año que viene podamos lograr. Terminó limpiando baños para evitar caer en la pobreza o limpió baños porque justamente cayó en la pobreza. El punto acá es, ya se pueden dar cuenta, de una especie de hilo conductor. George Foreman, en la película que se estrenó el año pasado sobre su vida, lo explican muy bien. De vuelta, tuvo que volver a pelear después del retiro porque, bueno, perdió todo lo que tenía por malas inversiones, por confiar en un amigo que no estaba preparado para invertir. Quebró y cuando quebró le dijo a la segunda mujer a quien le había prometido que no iba a volver a boxear, le dijo: yo lo único que puedo hacer es boxeador o pastor, como pastor no gano plata, tengo que boxear. Y tuvo una segunda parte de la carrera. Por suerte la tuvo, en realidad, para los que nos gusta el deporte fue espectacular, pero en definitiva fue a través de las barbacoas famosas Foreman que recuperó una posición económica que nunca debió haber perdido. Podemos citar varios ejemplos más, no quiero aburrirlos demasiado y tampoco hay mucho tiempo. Cafú, Ronaldinho, dos ídolos brasileños que terminaron prácticamente quebrados. Ronaldinho se recuperó mucho mejor que Cafú, pero en definitiva en un momento le embargaron todas las cuentas a Ronaldinho en Brasil, lo único que encontraron fueron 25 reales. Esto parece chiste, pero si lo googlean van a ver que es cierto. Nada, hay muchos más. Bam Bam Zamorano, ahí va, vamos para acá. Zamorano, Boris Becker, George Best, Bjorn Borg, Dennis Rodman, todos atletas que ganaron un montón de dinero en su vida y que después lo perdieron. Y si estos fueran excepciones y no la regla, yo no me preocuparía, posiblemente no estaría acá y este no sería un tema a tratar. El tema es que desafortunadamente no es una excepción, no son las reglas. Si hubieran estadísticas de 3 deportes distintos, les voy a traer hoy. Esta es la estadística de jugadores de la Premier League. 60% de los jugadores de la Premier League quiebran 5 años después de retirarse. Lo mismo pasa
en la NBA, 60%, y es mucho peor la situación inclusive en el fútbol americano. Y acá hay otro tema que es, aunque no se llegue a la quiebra, la inmensa mayoría de los deportistas viven muy por debajo de las posibilidades que deberían haber tenido de haber sido más cautos respecto de su patrimonio. Y acá es donde entramos nosotros, en definitiva. O sea, esto es lo que pasa, es una descripción objetiva de la realidad, son datos. El punto es, ¿por qué pasa esto? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Y la realidad es que esto pasa porque los deportistas en general no están preparados para el éxito, tienen una educación financiera muy deficiente. De hecho, casi todos nosotros tenemos una educación financiera muy deficiente. Y por otro lado, en el caso de los deportistas tenemos dos problemas adicionales a los que tenemos todos nosotros. Primero, tienen entornos bastante complicados, entornos que se acostumbran a vivir de ellos, entornos que por ahí no les asesoran de la mejor manera, entornos que tienen conflictos de interés. Y por otro lado, tienen carreras que duran mucho menos. Es decir, normalmente quien tiene una profesión liberal, un periodista, un abogado, un psicólogo, un médico, trabaja durante 50, 60 años y después tiene que vivir 15, 20 o 30 años retirado. Un futbolista trabaja 10, 15, 20 a lo sumo y tiene que vivir 50 años de lo que ganó. Entonces, obviamente, la problemática es diferente. Ahí es donde viene un poco lo que uno puede traer a la vida de estos deportistas, que es esencialmente poder acompañarlos para que cuando tomen decisiones deportivas, estas decisiones que tienen en su mayoría un impacto patrimonial, tengan al lado, digamos, asesores que puedan ver los efectos de estas decisiones y que puedan asesorar, como dije antes, sin conflicto de interés para que este patrimonio, digamos, se mantenga en el tiempo o pueda crecer en el tiempo. Como decimos, ahí están viendo en pantalla, obviamente existen diferentes herramientas, diferentes estrategias, y no todas estas estrategias son para todos los deportes o para todas las personas. Acá el punto es analizar cada deporte en particular, cada deportista en particular, tratar de sacar el máximo provecho de lo que puede pasar. En algún momento, en determinado momento, como decíamos antes, el fútbol se retira, en general no está preparado para eso. Como decimos siempre, las luces se apagan, los amigos del campeón se alejan, los canjes terminan, se piden cada vez menos autógrafos. Y hay que seguir viviendo. Y en general es gente que muchas veces no quiere por ahí bajar del nivel de vida que tiene o que supo tener y demás. Recuerden que una de las cosas que muchas veces uno escucha más ahora, cuando viene a hablar de estos temas, es, bueno, la gente quebraba antes en esos porcentajes que yo les mostré, 60, 70%, porque, bueno, las carreras eran más cortas y se ganaba menos dinero. Hoy eso no debería pasar. Sin embargo, la realidad es que la gente que quiebra, no quiebra porque gana poca plata, quiebra porque gasta mucho dinero. Los pobres no quiebran, quiebran los ricos que no se saben manejar. Y eso puede ser contraintuitivo, pero es importante entenderlo. Perder un patrimonio, lo vimos en el caso de Mike Tyson, si leen los diarios, hace poco salió una nota sobre Justin Bieber. Hay un montón de personas que pierden patrimonios que uno no debería. De hecho, muchas veces cuando hablamos con deportistas que están pensando en retirarse y nos preguntan, yo tengo tanta plata, tengo tantos millones de dólares, ¿voy a poder vivir el resto de mi vida? ¿Es un buen momento para retirarme? Y la respuesta en general invariablemente es, mira, a mí me alcanza. A mí me alcanza con eso, me alcanza con la mitad, me alcanza con un cuarto de lo que vos tenés. Ahora, ¿vos cuánto gastás? ¿Estás dispuesto a dejar el avión privado? ¿Estás dispuesto a no comprar más carteras de Louis Vuitton? ¿Tu mujer va a dejar de hacer ciertas cosas que hace hoy en día? Porque es un cambio. Y muchas veces no están dispuestos. Y muchas veces los patrimonios empiezan a bajar muy rápido hasta que se dan cuenta cuando queda un 10%, un 20% de que por ahí tienen que ajustar algo de los gastos. Por otro lado, como pasa muchas veces con este tipo de clientes, casi nadie les dice que no. Es muy difícil plantarse y decir, no, no podés comprar esa cartera. No, no deberías tener esa inversión. No, deberías pensar en vender tu casa en tal lugar. No, una casa vacía en Europa en este momento no tiene mucho sentido. 4 casas menos tienen sentido. Entonces, nada, terminamos de vuelta con inversiones en las cuales, en el mejor de los casos, de vuelta, el entorno que tienen es un entorno que los quiere y que quiere lo mejor para ellos, pero que no tiene conocimiento de cómo se invierte, o de cómo se protege una marca, o de cómo se
hace un prenup antes de un casamiento, o cuál es el efecto de mudarse de un país a otro. Y de vuelta, todos estos eventos tienen consecuencias jurídicas. De vuelta, en el mejor de los casos, tenemos gente buena que no está capacitada al lado y que puede dar un buen consejo. En muchos casos tenemos gente que se aprovecha de los jugadores con los que trabaja y demás. Obviamente, como decimos, cada disciplina es única. No es lo mismo el conocimiento que tiene que tener un futbolista de temas de protección patrimonial, porque en definitiva, por más millones que ganen, la mayor parte de futbolistas son empleados de sus clubes, mes a mes tienen los sueldos, y de hecho eso es una de las razones por las cuales despilfarran. Vienen 100 pesos, gastan 120 porque saben que el mes que viene van a venir 100 pesos de vuelta. En el caso de, por ejemplo, tenistas, golfistas o boxeadores pasa todo lo contrario, no saben cuándo va a venir el próximo cheque. Son mucho más empresarios que empleados. Por eso decimos que diferentes disciplinas requieren diferentes herramientas. Muchas veces uno critica o trata de mejorar el nivel de gastos de más que tiene un deportista. Entonces a algunos uno tiene que decir, pero no gastes tanto. Y muchas veces a otros hay que decirle, pero gasta un poquito más. No guardes todo porque pensás que el próximo cheque no va a llegar, porque hay que invertir para ganar. Con lo cual, en definitiva, cada solución de alguna manera es única, cada deporte es único y además cada etapa de la vida es única. No es lo mismo estar asesorando a una persona que está empezando, que no sabemos si va a tener éxito o no, que va a invertir un montón de tiempo en una carrera que por ahí no termina siendo exitosa, y cuando uno está asesorando a una persona que está en la cima de su carrera o llegando a la cima de su carrera o se está retirando. Cada etapa de la carrera requiere que uno utilice diferentes herramientas. Por ahí cuando está empezando, está pensando más en qué pasa si saca un seguro, porque voy a poner un montón de tiempo y cabeza en esto y por ahí no sale. Cuando uno está ya retirándose, uno puede pensar en dónde voy a vivir para pagar por ahí menos impuestos, siempre dentro de la ley. Nadie está hablando acá de hacer nada ilegal, sino de ser más eficiente en ese tipo de cuestiones. Y la realidad es que, como siempre decimos, en este caso hay muchos, lo que nosotros llamamos errores o mitos, y en realidad uno se da cuenta que en el fondo son excusas. Porque lo que uno escucha cuando habla de estos temas con los atletas es, no, todavía no tengo tanta plata como para invertir en esto o para decidir tal cosa, y en general no es cierto, o soy demasiado joven, todavía no me voy a morir. Está bien, es cierto eso, pero nadie tiene nada garantizado. Entonces, y por otro lado, y creo que lo último que quisiera decir, porque realmente falta poco tiempo y quiero que se quede con la idea, es muchas veces cuando uno habla con clubes o con managers, hay una cierta displicencia al hablar de los jugadores y de sus capacidades intelectuales. No, ¿para qué vamos a ocuparnos de estos si el jugador no sabe, si el jugador no entiende? Lo escucho muchísimo, y no solamente en Argentina. Y déjenme decirles, finalmente, que los jugadores son muy inteligentes en general. Por ahí tienen una cultura o una educación que no es tan tradicional, pero para ser exitoso en un deporte tan competitivo como el fútbol o como el tenis o como el básquet, es gente que tiene foco, es gente que se entrena, es gente que aprende, es gente que se supera, es gente que tiene caídas y se levanta. Entonces, no menospreciemos. El tema acá es que, hablando mal y pronto, les aburre estos temas a los jugadores, no les parecen entretenidos, y hay un aprovechamiento de eso por la gente de alrededor diciendo, bueno, a vos te aburre, no te preocupes, me ocupo yo, pero me ocupo a mi manera. Y hay que tratar de cortar ese círculo vicioso, porque creo que podemos construir un sistema o un ecosistema mucho mejor capacitando y protegiendo a nuestros deportistas, que tantas alegrías, por otro lado, nos dan, como acabamos de ver hace 15 minutos atrás. Así que nada, estoy en rojo, lo cual quiere decir que mi tiempo está y yo soy extremadamente respetuoso de los tiempos. Así que nada, yo me despido. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Veo que no están acostumbrados a la puntualidad, porque no hay nadie que me saque del escenario. Por ahí sigo un ratito más. Bueno. Muchas gracias.